Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Estimados capibaras todos. Aquí estamos con este cafecito, muy bueno. Un café americano, sin azúcar. Oiga, ayer tuve una dentación y comí unos pancitos dulces que son conocidos acá en Chile como calzones rotos. Para los amigos que nos ven de México, Estados Unidos, probablemente los conozcan, ¿verdad? Y comí, así que todo ahora sin azúcar, sin azúcar. hay que compensar. Tampoco comí tanto, pero bueno, de acuerdo a la dieta estamos eliminando, ¿cierto?, todo lo que es azúcar, las bebidas azucaradas, y si consumimos algún tipo de bebidas o gaseosas, tiene que ser cero, pero no tomo mucho, la verdad, bien poquito. Bueno, pero el tema en cuestión, séptimo principio, cierto, de estos principios universales o estas leyes universales que hemos estado revisando, de este libro, cierto, el Kybalión, o de la filosofía hermética en general. Recuerda que los principios que estuvimos revisando fueron el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, polaridad, del ritmo, causa y efecto, y hoy comenzamos con el principio de generación. Por eso hice una pausa. De generación, no degeneración, no es otra cosa. O sea, degenerado es otra cosa. ¿Ya? El principio de generación. Si quieres revisar de qué se tratan los principios anteriores, te invito a que revises el canal Gerardo Luengo. Revisa ese canal y están todos los videos anteriores, porque este análisis de esta filosofía, de la filosofía hermética, es, digamos, es el primer análisis de esta primera saga, de vuelta otra vez, ¿cierto? De vuelta otra vez a las pistas de como un canal de análisis de principios universales, de algunas cosas y algunas experiencias que a mis hermosos 44 años te pueden servir. Fíjate que es bien interesante lo que ha pasado con respecto a los principios, en el fondo los principios universales y cómo se pueden aplicar. Fíjate que también en YouTube hay otros creadores de contenido que también hablan de principios universales. Pero ¿cuál es la diferencia que tengo yo? Fíjate que la mayoría de estas personas, por no decir todas, porque no he visto otro que no tenga otra característica similar a la mía, fíjate que todas son personas o muy jóvenes, o que son solteros, que no tienen hijos, y si tienen pareja, o algunos tienen pareja, digamos, viven con sus parejas, pero no tienen hijos, a lo más tienen un perro, o dos. Y en el fondo todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su cambio en su esencia, recuerda, ser, hacer, tener, ¿cierto? Todo ese trabajo en el ser es absolutamente individual. No es que el trabajo del ser no lo sea, sí lo es, pero cuando tú te levantas a las 5 de la mañana, sí le puedes afectar a otra persona. No es lo mismo cuando tú eres soltero, ¿cierto? Cuando tú vives solo y tú quieres hacer este tipo de cambios, en el fondo no le afecta a nadie más que a ti. Y por lo general estas personas además tienen un backup, ¿verdad? Tienen un respaldo que en el fondo queman las naves, pero si no funciona, tienen papá y mamá donde volver. En el caso mío es distinto, porque ¿por qué te lo digo así? Yo tengo 44 años, tengo 2 hijos, soy casado, tengo una perrita, por ahí de repente va a empezar a ladrar cuando pase el camión de la basura que pasa hoy día. Con experiencias de vida distintas. Yo no soy nativo digital. Yo cuando era niño a mí no me pasaron un teléfono para ver, ¿cierto?, a la Pepa. Yo tuve una crianza distinta, también una crianza, podríamos decir, con algunas carencias económicas. Yo crecí en un ambiente, por ejemplo, en un ambiente donde no había alcantarillado, por ejemplo, teníamos luz y agua. Mis padres están vivos, todavía viven allá. Ahora sí hay alcantarillado, o sea, mejorado, hay unas plazas y otras cosas.
Pero por aquel tiempo no existía, donde yo literalmente vi a amigos de mis hermanos, que eran mis hermanos mayores, conocidos míos por supuesto, literalmente pelear por drogas en las calles, sacando las tablas, ¿cierto?, la madera de los cercos de las casas para pelear por un poco de droga. El destino de ellos fue bien distinto. Y ahora leyendo y conociendo un poco de los principios, de estos principios universales, me doy cuenta de los por qué. Un amigo mío, como 2 años mayor que yo, se suicidó hace harto tiempo ya. Y yo ya me había venido a la Fuerza Aérea. Se suicida él. Otros estuvieron presos. Creo que hay otro que todavía está preso. Se metieron en prostitución, malos negocios, algunos no surgieron nunca, otros sí, otros se dedicaron a estudiar, fueron a la universidad, pero como un ambiente, un ambiente, podríamos decir un punto de partida en común. Tuvo caminos tan distintos, algunos fueron profesores, como el caso de mi hermana, por ejemplo, que fue profesora de lenguaje. Ella fue licenciada en español, fue la primera, digamos, de la generación, digamos, de los primos que fue a la universidad. ¿Cómo entonces, qué fue lo que va variando? El entorno, claro, el entorno te empuja, te arrastra. Es importante el entorno, importantísimo. Pero en este caso, fíjate que el entorno fue muy similar. O sea, todos nos juntábamos afuera, ¿cierto?, a jugar a la pelota. Íbamos a una cancha por ahí. Yo vivía, me acuerdo, cerca de un estero, de un río. Íbamos a buscar madera con este amigo que se suicidó. Íbamos a buscar madera, la gente tiraba madera a la orilla del río y yo iba a buscar estas maderas y las llevaba a mi casa sin que nadie me dijera nada. Yo tenía unos 12 años más o menos. No es que me mandaban a hacerlo, yo lo hacía solo. Y llevaba esa madera y la llevaba para la casa, porque ahí nosotros, la calefacción era a leña, era estufa a leña. Eran tiempos distintos. Bueno, lógicamente yo seguí estudiando. Yo afortunadamente tengo papá y mamá, entonces siempre fueron como bien estrictos mi papá con el tema de cumplir con cierta disciplina. Mi papá, cuando nosotros éramos más chicos, no era afectuoso, pero no tanto. O sea, era el papá básicamente que nosotros teníamos como un padre proveedor, que salía, que trabajaba. Muchas veces nosotros salíamos a trabajar con él. Y mi mamá, cierto, dueña de casa, donde que hacía los cursos, por ejemplo, hizo cursos de peluquería, primer auxilio, cosas que a nosotros inclusive nos ayudaba, y hasta el día de hoy le corta el pelo a mis hermanos, a mis hermanos, a mis sobrinos. Entonces, y yo cuando voy a Concepción también a veces me corta el pelo. Pero fíjense que estas historias son distintas. O sea, hay periodos, hay vivencias distintas, vivencias de niños, vivencias laborales, tanto en la Fuerza Aérea como en este caso también como ingeniero en prevención de riesgos, en empresa, en asesorías, en educación, más de 17 años siendo clase en educación superior. Por lo tanto, hay un factor diferenciador en mi persona. Ojo que digo diferenciador, no digo mejor ni peor, ¿eh? Digo diferenciador, que yo creo que es complementario con las vivencias que tienen las personas que se dedican también a esto. Un poco de esto de los principios universales, o leyes universales, y a ayudar a la gente a que pueda salir de estos estados depresivos, a que las personas se den cuenta de que pueden hacer las cosas por sí mismos, que el poder no está en los demás, sino que está en uno mismo, para cambiar, ¿cierto?, tu entorno, para cambiar tu realidad. Está en ti mismo, no está en otros. Nadie va a venir a regalarte nada. A veces sí soy un poquito más duro yo, en el sentido de que mi experiencia me ha hecho pensar así. El camino que he recorrido de vida me ha forjado de esa manera, en el sentido de que yo no creo en la autocompasión. Yo no soy de la idea de estar lamiendo ahí mis propias heridas y dar lástima a los demás. Yo creo que nosotros tenemos el poder de cambiar nuestro destino. O como decía en la película por ahí, El último samurái, hacemos todo en la vida, hacemos todo para que nuestro destino se revele.
¿Y cuál es nuestro destino? Bueno, ese destino, a mi juicio, va cambiando de acuerdo a tu etapa de vida. Por eso es distinto un coaching cuando este coach es una persona que tiene 20, 25 años, que acaba de salir de una universidad o no, algunos ni siquiera han terminado estudios superiores, que no lo hacen ni mejor ni peor. Sin embargo, son experiencias de vida distintas, o sea, una experiencia laboral de 2 o 3 años. Mira, me aburrí de trabajar después de 2 o 3 años y me di cuenta de que en realidad no iba a ninguna parte. Qué bueno que te hayas dado cuenta. Pero en mi caso, por ejemplo, yo estuve 24 años en la Fuerza Aérea. 24 años. Y a pesar de que yo sabía cuáles eran mis limitaciones dentro de la institución y lo tenía súper claro, aún así a mí me gustaba estar ahí. Entonces yo me sentía, a pesar de que tenía limitaciones de funciones, de cosas por la estructura jerárquica que tienen las Fuerzas Armadas en el mundo, yo no me sentía frustrado en absoluto. Yo me sentía totalmente realizado con lo que hacía. Tanto como docente dentro del área, como instructor militar, que fui varios años instructor militar, que era mi especialidad primaria, de hecho, ser instructor militar. Como analista político, en fin, inclusive trabajando en una bodega de alimentos. Yo trabajé como bodeguero de alimentos, o sea, teníamos unas cámaras de frío, ¿cierto? Y aprendí hartas cosas de manejo de dinero, en fin. Los casi 2 años que estuve en la Embajada de Chile en Lima, también estando en la Fuerza Aérea, también aprendí mucho, siempre me sentí realizado, siempre me sentí pleno como persona. Y cuando llegó el momento en que sentí que ya no había nada más, ¿qué hice yo? No quise transformarme en una manzana podrida, sino que di un paso al costado y me retiro de la Fuerza Aérea junto con otras cosas también. No fue solamente por eso, ya también hubo otras cosas personales. Pero fíjense que la experiencia te va forjando, y cuando tú vas descubriendo las leyes universales, vas descubriendo que en realidad las has vivido toda tu vida. Y eso es lo interesante de el principio de generación, que fíjate lo que dice: la generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Y aquí mete los principios ciertos del masculino, femenino. Pero hay efectivamente un principio de generación. Así como también hay un principio del mentalismo, ¿cierto? Que todo es mente, es todo parte de una idea, todo parte de esta idea que nosotros vamos a tener de qué hacer, cómo hacer, en fin. De todo aquello que vamos a desarrollar para que nuestro destino sea revelado. Trabajamos primero en el ser, pero cuando definimos nuestros objetivos del ser, para que tú puedas luego definir el hacer, como ahora, por ejemplo, tú decidiste ver este video, tú decidiste escucharme, dice, vamos a escuchar a este loco, a ver qué es lo que dice, cuál es su experiencia y en qué me puede aportar, porque finalmente uno busca eso, ¿verdad? Un aporte de otros, de sus experiencias, de sus conocimientos, de su sabiduría, busca para poder nosotros tomar acción. Recuerda que si tú te ves todos los videos del mundo, te lees todos los libros y tienes una biblioteca gigante, tienes un verdadero Ateneo, ¿cierto? Como es la Biblioteca de Buenos Aires, pero no llevas a la acción nada de lo que aprendes, en realidad no te sirve de nada. Porque solamente ese conocimiento queda aquí, queda en lo cognitivo, queda en lo intelectual, que a lo más te va a servir para un par de conversas medias vacías en un ambiente determinado. ¿Y por qué te digo vacías? Porque lo son. Son vacías porque no pasas a la acción. Si no pasas a la acción no te sirve de nada, viejo. No te sirve de nada, de nada, de nada. Es más, estás perdiendo tu tiempo. Mejor anda a buscar algo, ¿cierto? Anda a Netflix y búscate una serie. Capaz que ahí aprenda algo que realmente quieras poner en acción. Eso es lo que realmente le cuesta a la gente. A mí también. Yo también soy persona. ¿Cuesta pasar a la acción? Sí, porque tenés que tomar la decisión de partida, que tú sacas la cabeza en la mañana y sientes un aire frío, por ejemplo, no te quieres levantar, ya el tiempo ya está cambiando, ¿cierto? Ya estamos en otoño, ya
Se sienten las mañanas más frías, las tardes más frías, por lo tanto ya no es decir, voy a ir voy a ir a correr a las 7 de la mañana o voy a salir a correr. ¿Por qué? Porque ya el aire está más frío. Entonces la gente ya no quiere salir a trotar a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, porque todavía hace un poco de frío. Todavía no son las 8 de la mañana, son un poco más de las 7. Y se siente eso. Más, ahora yo estoy con una chaquetita porque ya no estoy de short y polera, ¿verdad? Entonces va cambiando todo esto. En el segundo principio, ese principio de correspondencia o el principio de vibración, de polaridad, del ritmo, de causa y efecto, son aquellos principios que a nosotros nos motivan y nos mueven y nos ayudan a entender de cómo nosotros vamos transitando en nuestros estados de ánimo, cómo vamos transitando en nuestro camino de vida, en nuestros intereses, con las personas que nos rodeamos, con las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, es típico si tú le preguntas a una persona de 40 años o 35 años o más, y si tú le dices, oye, vamos a una discoteca, lo más probable es que te digan, no, estáis loco, yo ya pasé por esa. Y efectivamente, o sea, yo salía a carretear jueves, viernes y sábado. Cuando estaba estudiando mi ingeniería, no salía muy poco, muy poquito. Como que el tercero y cuarto año recién empecé a salir un poco con mis compañeros, pero no mucho. Además no tenía ni plata para salir. Después de eso, sí, después que termino mi estudio de ingeniería vespertino, acuérdense que yo estudié vespertino, ahí está ¿cómo se llama? Mi diploma como ingeniero en prevención de riesgos. Después de eso, claro, viene una etapa del carrete, de salir, de pololear con dos mujeres a la vez. No es que me sienta orgulloso, pero tampoco me arrepiento, porque son vivencias. Son vivencias que uno tiene y esas vivencias te van forjando. Y eso es lo interesante. Cuando este conocimiento tú lo pones a prueba. ¿Y cómo lo pones a prueba? En tu diario vivir. No hay otra manera. No hay otra manera de poner a prueba aquello que estás aprendiendo cuando llega un estímulo, que esto lo aprendí haciendo el magíster y lo volví a escuchar, el magíster en docencia, en educación superior, y después se lo vuelvo a escuchar a una persona que es Mario Peláez, que dice, ¿cuándo tú tienes o cuándo te das cuenta si aprendiste o no? Cuando frente a un mismo estímulo tú cambias tu curso de acción. Tú cambias tu reacción frente a un mismo estímulo. ¿Se da cuenta? Ahí es lo que tenemos que hacer. A ver, dame un segundo. Ya. Ahí va a haber una pequeña pausa porque me está hablando mi hijo chico que está un poquito enfermo, así que lo tengo aquí en la casa. Ya, entonces, andemos un poco en este principio de generación. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Las experiencias. Es distinto cuando tú estás grabando un video, ¿cierto? Tienes tu propio setup. Cuando simplemente estás en tu casa, en tu escritorio, cuidando también a uno de tus hijos. Más tarde me voy a trabajar, ¿cierto? Tengo que hacer unas cosas en la mañana, pero más tarde te vas a trabajar. Hay una experiencia de vida distinta, y eso te va a ayudar. Tu experiencia de vida, no la deseches. Inclusive no te arrepientas de las cosas, no te arrepientas. Todo lo que tú has vivido te lleva a este punto, para bien o para mal. La gracia es que, revisando estas leyes universales, hagas un punto de inflexión, ¿cierto? Tú puedas decidir qué persona quieres ser para determinar el hacer y luego el tener. Este principio de generación dice que la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. ¿Pero por qué habla de los principios, cierto, de masculino y femenino? Esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el mental y el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los
dos elementos de este principio. Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. ¿Por qué habla siempre, en el fondo, de este principio de masculino y femenino? Efectivamente, nosotros, desde el punto de vista biológico, ¿verdad?, nosotros tenemos cierto sexo masculino y femenino. Pero cuando nosotros, inclusive cuando nosotros ya definimos se define nuestro sexo, es cuando nosotros inclusive tenemos un componente espiritual que podría considerarse masculino y femenino. Y eso está demostrado por la ciencia moderna también. O sea, dentro de los estudios, por ejemplo, neurológicos, se asocia normalmente, ¿cierto?, comportamientos femeninos a comportamientos mucho más emocionales, comportamientos masculinos, comportamientos mucho más racionales, ¿ya? Entonces tenemos un componente de la emoción y tenemos un componente de la razón. Y eso, masculino o femenino, que esto podríamos decir que estos dos polos, acuérdense del principio de polaridad, forman parte de un todo. Por eso que nosotros somos complementarios. Por eso que es súper extraño cuando hay personas que dicen, mire, yo no necesito a los hombres, oye, yo no necesito a las mujeres, pero somos complementarios. Entonces hay algo que falta ahí. Por eso que está en discusión, por ejemplo, cuando hay adopción, en algunos países, por ejemplo, hay adopción de parejas homosexuales. ¿Cuál es el bien superior del niño? Es el tema en discusión. No, ¿es las personas que tienen derecho a adoptar? ¿O es el individuo que tiene derecho a ser adoptado? Por lo tanto, son el niño, digamos. Por lo tanto, son visiones distintas frente a un mismo hecho. Pero el principio de generación, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros tenemos un poder de creación, y ese poder de creación va a tener siempre un componente masculino o femenino que se puede inclusive exacerbar biológicamente de acuerdo a las hormonas que nosotros podamos tener. Inclusive en el ciclo que nosotros podamos, inclusive en un ciclo que nosotros podamos tener, cómo nos podemos sentir, ¿cierto?, durante el día. Y eso va a afectar, por supuesto, a nuestra toma de decisiones. Si nosotros tenemos un componente más emocional, tenemos un componente mucho más racional, va a determinar inclusive nuestra forma de hacer las cosas. Les pongo el siguiente ejemplo. Cuando hay una emergencia, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, un incendio y vemos un incendio porque está en nuestra casa, porque está cerca de la casa o en nuestro trabajo y algo está pasando cualquier emergencia. Cuando nosotros nos dominan las emociones, nos bloquea nuestro raciocinio. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Podemos entrar en pánico, no reconocemos la salida de emergencia, nos podemos accidentar, podemos generar otra emergencia más, ¿verdad? O simplemente nosotros no evacuamos, ¿no es cierto? Nos salimos de ese lugar del siniestro. Cuando nosotros tenemos un componente mucho más racional, somos capaces de, a pesar del nerviosismo del momento, a pesar del miedo inclusive, somos capaces de actuar, somos capaces de pensar, somos capaces de decidir qué es lo que hay que hacer, para dónde hay que ir, por dónde tenemos que ir. Somos capaces de dar instrucciones, por ejemplo, oiga, vaya a buscar el extintor, llame a los bomberos, haga esto, ¿cierto? De acuerdo a los protocolos de emergencia, lo que podemos hacer. Y ese componente, ojo, porque yo no estoy diciendo en este caso bueno o malo, no estoy haciendo un juicio de valor. Es simplemente exponer que no todos nosotros tenemos un componente creativo que tiene este componente, digamos, masculino y femenino. Por ejemplo, necesitamos darle contención a una persona, porque la persona tuvo una pérdida, por ejemplo, de su mascota, de un familiar, o simplemente por alguna razón se sintió mal por algo. ¿Quién tendría la capacidad de ser más empático con esa persona? ¿Una persona que es mucho más racional o una persona que es más emocional? Lo más probable es que sea la persona mucho más emocional, que le pueda dar cierta contención, porque puede ser mucho más empático, ¿verdad? Que mantenga la compostura, por supuesto. No será de que las dos personas se pongan a llorar a mares,
sino que sea más empático con ella y se ponga en el lugar de otro. La persona que es más racional normalmente no lo hace. Pero, insisto, te das cuenta que para distintas situaciones se necesitan diferentes componentes y esos componentes están en nosotros mismos. Por ejemplo, yo podría ser una persona súper racional, en algunos casos frío, pero cuando necesito jugar con mis hijos, estar con mis hijos, hacerle un cariño a mis hijos, ¿cierto? Dar la buena noche, en fin, no estaba ese componente, ¿cierto? Arriba y la parte emocional más abajo. Al contrario, la emoción, ¿cierto? La emoción del cariño, el amor, el respeto a tus hijos es lo que está en esa primera instancia. ¿Ya? Que eso es lo que está en ese momento dominando el ser. ¿Ya? Por eso es que es importante poder conocer este principio creativo, este principio de generación y dejarlo fluir. Nosotros, ¿cierto? Tenemos este componente cerebral derecho-izquierdo. ¿Ya? También está la discusión ahí del cerebro reptiliano, ¿cierto? Que es nuestro cerebro más, digamos, prehistórico de nuestras funciones, mucho más básicas, como el procrear, como el de la seguridad, ¿verdad? Son cosas como muy arraigadas. Pero también dentro de la literatura está que nuestro cerebro izquierdo, ¿cierto? Que es mucho más racional, lógico, matemático, y nuestro cerebro derecho, que sería el emocional, el creativo, ¿verdad? El artístico, en fin. Por lo general nosotros tenemos uno de los dos hemisferios un poco más desarrollado que el otro, y eso va a determinar en cuál es nuestra área de competencia. Cuando nosotros somos mucho más racionales, matemáticos, normalmente nos inclinamos, por ejemplo, con algunas carreras legales, ingeniería, en fin. Y cuando nosotros tenemos más desarrollado, digamos, nuestro lado emocional, artístico, en fin, nos vamos por el área, de las letras, ¿cierto? Somos más humanistas. ¿Se da cuenta? Hay personas, como nosotros nos damos cuenta en el fondo, en el diario vivir, oye, tenemos que hacer, qué sé yo, mira, un cálculo, por ejemplo, llegamos a una tienda y encontramos una oferta. Encontramos, qué sé yo, el precio $40, ¿cierto? 40.000 pesos, no sé. Y dice, oye, tiene un descuento de un 10%. Ah, qué bueno. Y si tú pagas con la tarjeta de la tienda, tiene un descuento adicional de un 20%. Bueno, entonces, ¿cuánto tengo que pagar? Y cuando dice eso, uy, pero finalmente, ¿cuánto pago? Y hay gente que en el momento no es capaz de hacer ese cálculo. No es capaz de hacer ese cálculo. ¿Se da cuenta por qué? Porque es mucho más emocional. No es que la persona sea tonta. Es simplemente que lo que aprendió en matemáticas no es capaz de llevarlo a la vida normal. Pero hay otras personas que, los cálculos son súper rápidos, son mentales, son muy ágiles, pero carecen un poco de habilidades blandas, de empatía, de conectarse con la gente. Le cuesta un poco más. Son características de las personas y es importante que nosotros aprendamos a diferenciar y a conocernos a nosotros mismos. ¿Podemos trabajarlo? Sí, sobre todo cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algunos puestos de supervisión, de jefatura, y nosotros nos damos cuenta que somos un poquito más racionales o más fríos. Tenemos que trabajar esas áreas para poder conectar con la gente. Hay hartos libros para eso, hay cursos gratuitos, inclusive yo hice un curso, por ejemplo, en la Universidad de Yale de Estados Unidos, que estaba el curso en inglés, pero subtitulado, así que ahí con eso subsanaba ciertas mis deficiencias de inglés. Pero hay formas de poder capacitarse, formas de poder entrenarse y de autoconocerse. El autoconocimiento es fundamental para poder crecer en el ser. Es fundamental. Si nosotros tapamos el sol con un dedo, nunca vamos a mejorar. Cuando aprendemos a reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, podemos transformarlo en oportunidades, ¿cierto? Hacer este pequeño análisis FODA, ¿verdad? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que yo tengo? No me refiero a la amenaza desde el punto de vista físico, me refiero a la delincuencia, del portonazo, me van a quitar el auto, no, sino que cuáles son las amenazas, cuáles son aquellas áreas débiles que yo puedo mejorar, como por ejemplo mi estado físico, ¿verdad? ¿Es una amenaza que yo esté mal físicamente? Es una amenaza, porque son amenazas a mi salud.
cuál es realmente mi estado físico. Yo me tengo que hacer una medición en sangre de ver cuáles son los indicadores, ¿cierto? Cómo está nuestro cuerpo por dentro. Yo inclusive estéticamente me puedo ver muy bien, pero, o sea, yo puedo ver gente delgada en la calle, pero con el colesterol alto, son diabéticos, ¿cierto? Los triglicéridos, en fin. Ojo, lo estético no necesariamente tiene que ver con tu estado de salud, ¿ya? Hay factores de riesgo, sí, por supuesto, pero ojo con eso. Así que no te confíes. Si tú estás delgado, estás en tu peso, no significa que estés sano, ¿ya? Entonces ahí tenemos una amenaza. Entonces, estimados, cerrando ya esto de la filosofía hermética, recordemos que esta filosofía tiene más de 5000 años, que tiene estos siete principios conocidos como leyes universales, ¿verdad? Que nos explican un poco cómo nosotros podemos reconocer lo que nos va pasando en la vida y como un proceso natural, que es parte de la vida, este principio del ritmo, el principio de vibración, que nosotros podamos entender la ley de correspondencia, ¿verdad? Del principio del mentalismo, el principio de generación, principio de polaridad, que hay un todo ahí simplemente que nosotros estamos transitando en ese todo y por eso que nosotros estamos en cierta polaridad, es decir, o sentimos amor o sentimos ira, odio, ira, ¿cierto? La rabia, que puede ser hasta con nosotros mismos. Entendamos esto como este proceso natural, aprendamos a reconocer, aprendamos a conocernos a nosotros mismos como un camino que, ojo, que no tiene fin. Porque el éxito es un camino. No confundamos el éxito con la meta. Son cosas distintas. El éxito es el camino que nosotros vamos recorriendo para ir llegando a nuestras metas y nosotros vamos sintiéndonos exitosos a través del tiempo, a través de la vida. ¿Cuándo lo hacemos eso? Cuando nosotros, bajé un kilito, excelente. La semana pasada podía hacer, qué sé yo, 5 flexiones de brazo y ahora estoy haciendo 7, ahora estoy haciendo 10. Salía a trotar o salía a caminar. Mira, ayer caminé 1 kilómetro y hoy día caminé el mismo kilómetro, pero un poquito más rápido, ¿verdad? Cuando somos capaces de darle un beso de buenas noches a nuestros hijos, cuando jugamos con ellos, eso también es parte de tu camino del éxito. El éxito no es solamente material, el éxito también es espiritual, el éxito también es mental. No todo se resume al dinero. No todo se resume al dinero. Cuando tú tienes tus necesidades básicas cumplidas y logras mirar a tu interior, empiezas a descubrir estas leyes, cómo han actuado en tu vida a lo largo del tiempo, a lo largo de toda tu existencia. Ve los videos anteriores. Dale un like a este video, suscríbete al canal y comparte, porque te aseguro que estas leyes, así como a ti te ayudaron, como a mí me están ayudando, estoy seguro que a muchísimas más personas también le van a ayudar. Mi nombre es Gerardo Luengo, te deseo el mejor de los éxitos en tu camino y nos seguiremos viendo en otra oportunidad, analizando otra filosofía, otro libro, vamos a compartir otro conocimiento que está por ahí en esas bibliotecas ahí llenas de libros y cosas, y comentándolo también con mi experiencia de vida, que estoy seguro que también te va a servir. Comparte y escríbeme ahí algún comentario de cómo te ha servido estos videos de estos principios universales. Que esté muy bien. Chao, chao.